Buen día, mi nombre es Kevin Flores y bueno, vamos a hablar sobre la periodización táctica o el morfociclo. Sí, vamos a utilizar una presentación del profesor Fernando de la Torre Ochoa basado en lo que dijo Víctor Frade. Sí, entonces vamos a iniciar compartiendo nuestra pantalla. Bueno, la periodización táctica, según Víctor Frade, es una metodología de entrenamiento cuya preocupación máxima es el jugar, que un equipo pretende producir en la competición. Es por ello que el modelo de juego y la dimensión táctica se asume como guías de todo el proceso de entrenamiento. Bueno, ¿qué entendemos por esto? Pues que prácticamente lo que quiere decir Víctor Frade es que esta metodología se va a basar en cómo va a jugar tu equipo, qué táctica vas a utilizar, qué modelo de juego vamos a llevar a cabo. Empezando por la dimensión principal, que es la táctica. ¿Qué quiere decir? Todo aquel movimiento que va a hacer el jugador dentro de un terreno de juego. Sí, que lo vas a entrenar, ya sea en desdoblamientos ofensivos, ya sea en retrocesos defensivos, ya sea en posición de balón, ya sea cualquier tipo de ejercicio donde tú analices cómo se va a mover tu jugador y tu equipo dentro del terreno de juego. Sí, bueno, Víctor Frade dice que existen 8 subsistemas. Bueno, el primero de ellos es el subsistema estructural. El estructural es el cómo está basado el jugador, el cómo se desarrolló el jugador desde abajo, sus inicios. Por ejemplo, vamos a poner a un jugador X, ¿sale? Que es lateral derecho, pero su estructura, su base, pudo haber sido defensa central. Entonces nos vamos a basar de su estructura, que es defensa central, con los fundamentos de un defensa central para poderlo desarrollar como un lateral derecho. ¿Sí? Y así nos vamos a ir con todos los jugadores. Un defensa central pudo hacer medio de contención defensivo o medio de contención ofensivo. Un delantero pudo haber sido extremo, etcétera, etcétera. ¿Sale? El siguiente subsistema es el psicológico, que aquí hay un tema muy importante que es la inteligencia emocional, que es el cómo vamos a tomar decisiones o cómo vamos a hacer para que nuestros jugadores tomen decisiones dentro del terreno de juego. Sí, podría ser una jugada de 2 contra 2 en ofensiva y que tu jugador sepa qué es lo que tiene que hacer. Si tiene que enfrentarse uno contra uno o si se tiene que esperar a que lleguen los demás jugadores. Todo eso entra en el subsistema psicológico. También entra aquí que tengan algún problema emocional, familiar, externo a lo que viene siendo el entrenamiento o probablemente un problema de motivación, que lo podemos encontrar muchísimo en jugadores profesionales que tienen un ritmo muy bueno, van, llega un punto en su carrera en el que se atascan. ¿Y por qué? Porque es un problema emocional a falta de motivación. ¿Por qué? Porque probablemente ganen millones de pesos, tengan casas de lujo, carros de lujo, estén haciendo lo que les gusta, pero si no tienen una motivación del por qué y para qué lo están haciendo, influirá mucho en todo tu sistema de juego, toda tu táctica, todo tu grupo en equipo, porque al final de cuentas un equipo es un grupo de personas el cual vas a utilizar para sacar un resultado en un partido. Bueno, el subsistema metodológico, este es práctico, pues el metodológico es todas las metodologías de entrenamiento que puedes utilizar, desde jugadas prefabricadas, entrenamientos globales, entrenamientos concurrentes, entrenamientos de fuerza aeróbica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El subsistema estratégico. Aquí entra más la táctica del cómo vas a estructurar a tu equipo dentro de un terreno de juego. Entra aquí la estrategia que tiene cada jugador de resolver algún problema dentro del terreno de juego. Este sistema va, parte con base a lo que tú vas a enseñar en cada entrenamiento. Por ejemplo, vas a poner un rondo, pero ¿para qué es el rondo? Sí, vas a poner un enfrentamiento
de 3 defensores, un portero contra 2 delanteros. Pero ¿para qué te sirve eso? ¿Qué estrategia quieres alcanzar con eso? El siguiente subsistema es el físico. Bueno, aquí ya es más fácil. ¿Por qué? Porque si quieres generar potencia, enfocas tus ejercicios a potencia. Si quieres utilizar, no sé, resistencia para la presión alta, pues enfocas tus ejercicios a la resistencia, ¿sí? El subsistema táctico, aquí ya es la táctica como tal de cómo vas a acomodar tus piezas dentro del juego. La formación, vaya, por decirlo así. El clásico 4-4-2, el clásico 4-3-3, etcétera, ¿sí? Aquí ya tú vas acomodando una formación táctica no es como te lo dicen los libros, o sea, la formación táctica parte del cómo juegan tus jugadores, cómo se desarrollan tus jugadores dentro del terreno de juego y qué posiciones o dónde se desenvuelve mejor tu jugador, ¿sí? Después sigue el subsistema técnico. Bueno, el técnico es pues la técnica, control, pase, conducción, la técnica principal. Si este subsistema no existiera, pues prácticamente tendríamos jugadores, dicen troncos, vaya, jugadores troncos con mala técnica, que al momento de conducir alargan mucho el balón, no levantan la mirada, al momento de controlar les bota un metro delante, recepciones dirigidas malas, paredes largas, etcétera, etcétera. El subsistema cultural queda muy de lado, pero es muy importante porque la cultura de un jugador va a influir en cómo se comporta dentro del terreno de juego. ¿A qué me quiero referir? Imagínense un partido de una liga llanera. La cultura que tiene el jugador en esa liga es muy, pero muy arrogante. Vaya, sí, muy arrogante. ¿Por qué? Porque si le pegan y los de afuera, los que están de afición, empiezan, hey, que esto y que lo otro, y empiezan a calentar el partido, el jugador se engrandece y empieza a querer pegarle al rival, en que empieza a decirle cosas al árbitro, y esto va a influir, o sea, de qué cultura viene, si viene de una cultura peleonera o viene de una cultura pasiva, que prácticamente la pasiva pues es donde te forman en unas escuelas de fútbol amateur o escuelitas de fútbol. Estas escuelitas nos sirven para llenarnos y empaparnos de cultura deportiva. ¿Por qué? Porque nos enseñan valores, nos enseñan reglas y nos enseñan a cómo se vive el fútbol dentro de un terreno de juego sin llegar a los extremos con la cultura y lo psicológico. Porque un marcador en una final en contra de 1-0 en el minuto 70 puede influir mucho en que tú en tu rancho a lo mejor te empieza a tirar, empieza el colmillo y etcétera, pero a lo mejor ves que el equipo está ataque, 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 ataque. En una escuela de fútbol tu entrenador va a hacer que cambies tu idea de juego y que trates de tener la posición del balón. Y bueno, en la cultura de una liga foránea va a ser pelotazo y que sea lo que Dios quiera. Sí, entonces cada uno de estos subsistemas es funcional dentro de la periodización táctica. Bueno, la periodización táctica, los 4 sistemas principales, que aquí como marca la ruedita, la física, es la más pequeña. El sistema físico es lo más pequeño. ¿Por qué? Porque algo físico se puede desarrollar con el tiempo. La flexibilidad, la resistencia, la fuerza, etcétera. Después seguimos con la técnica. La técnica es fundamental para el control, golpeo, tiro, ejecución, etcétera. Sí, pero viene siendo todavía más bajo que lo psicológico. Lo psicológico es lo segundo más importante que debemos tomar en cuenta en esta periodización táctica. ¿Por qué? Porque al momento de que un jugador está motivado, tiene la certeza, tiene la certeza de tomar decisiones o de tomar más bien las mejores decisiones dentro del terreno de juego. Cuando un jugador está presionado, tiende a tomar las peores decisiones dentro del terreno de juego. Entonces, tú debes de trabajar la psicología dentro de tu entrenamiento. Por ejemplo, en un ejercicio global, donde lo único que les dices es, tienen que meter gol porque van perdiendo 2-1, si no lo meten tienen castigo, son 3 contra 3,
y ya, empieza el partido. Los que van a favor están relajados, tocando el balón, etcétera. Los que van perdiendo tienen la presión de estar presionando, de estar a quitar el balón. Lo tienen y lo primero que quieren hacer es ir a meter gol, ir a meter gol, ir a meter gol. Pero lo que tú ahí quieres trabajar es que aunque vayan perdiendo, tienen que agarrar el balón, tienen que tocarla, tienen que buscar espacios, no se tienen que desesperar. ¿Por qué? Porque al momento de que tu mente entra en una desesperación, empezamos a cometer los errores. Es donde empiezan los errores. Porque te desesperas, ya no viste al compañero que estaba solo al lado derecho, ya la tiraste fuera y empieza a influir muchísimo. Y lo primordial es pues la táctica, ¿no? Que es como te vas a basar tú para defenderte y atacar al rival. En un equipo donde se está defendiendo con 5 defensas y tú juegas con un delantero, tienes que modificar esa táctica de juego para así generar ataques ofensivos, porque si no, no vas a tener ofensiva, vas a tener defensiva y el juego se va a atorar en medio campo. Entonces lo que tú tienes que ver es la táctica, tienes que enseñarle al jugador a jugar diferentes tácticas, que no se tiene que quedar en una sola variante táctica. Sí, que si él juega de delantero central, pero en ese momento de juego tú le dices, la táctica tiene que ser de que me juegues de media punta, porque estamos defendiendo un 3 contra 0 en el minuto 80, el jugador tiene que tener la capacidad táctica de poder hacerlo, pero sí, eso lo tiene que desarrollar tú como entrenador dentro del entrenamiento. Bueno, y esta es la estructura de un morfociclo. Este es un patrón semanal. En la bardita verde, que es domingo, es día de partido. El lunes, en blanco, descanso. El martes, en verde bajito, recuperación. Después sigue la operacionalización adquisitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos 3, miércoles, jueves y viernes, tú vas a tener, ¿para qué? Para que le nutras al jugador de todo lo que quieres que aprenda para el siguiente partido o que quieres que desarrolle para el siguiente partido. En la bardita de amarillo bajito es predisposición al juego. ¿Qué quiere decir predisposición al juego? Pues prácticamente que tienes que tenerlo, acostumbrarlo a cómo va a jugar el día del partido, qué táctica van a utilizar. Sí, pues el domingo otra vez partido. El morfociclo empieza en domingo, partido, termina en domingo, partido. Son 8 días, pero tú lo puedes rolar, lo puedes ir acomodando como se te dé la gana, siempre y cuando cumpla con los parámetros que vemos aquí y que tengan un día de descanso. Por ejemplo, en las ligas españolas, que a veces juegan 2 partidos por semana, tienes que buscar el día preciso para poder darles el descanso, porque si tienen partido el lunes y tienen partido el jueves, no puedes darles descanso el martes. Tienes que dárselo hasta el viernes. Entonces ahí le vas acomodando conforme vaya haciendo tu planeación o tu cronograma de actividades. Bueno, y este es un patrón mensual, nada más viene desglosado por colores. Y el anual, que este pues prácticamente viene siendo un macrociclo. Si lo juntamos, pues es un macrociclo, ¿no? Bueno, Víctor Frade también dice que existen los principios metodológicos. Y bueno, vamos a leerlos. Los principios de la especificidad. Es la piedra angular de toda corriente, generando una de las diferencias fundamentales con otros métodos. Opera siempre en forma consecuente al modelo. Sí, bueno, este principio prácticamente es un método que se utiliza para seguir o para aportar a tu modelo de juego. Sí, después sigue el principio de la entereza inquebrantable. Bueno, la entereza inquebrantable se considera al fútbol como todo y no como la suma de partes. Naturaleza del juego mismo evidencia que no se debería entrenar habilidades y capacidades como comparamientos estancos, como compartimentos estancos, perdón. Bueno, aquí lo que dice prácticamente es que es fútbol. No es un trabajo técnico, no es un trabajo físico, es fútbol. Balón, partido, tiros, penales, etc. El principio de la progresión compleja. Agrega o resta complejidad según la adquisición de hábito. Es donde crece importancia la apariencia del entrenador
para jerarquizar o priorizar principios y articularlos. Bueno, la progresión compleja prácticamente nos está diciendo que conforme vaya avanzando el jugador, tú vas a ir agregando más complejidad para la adquisición de nuevos conocimientos o nuevos desarrollos en los jugadores. El principio de la propensión. Este principio dice que la búsqueda de una determinada situación para que ésta se repita muchas veces tratando de crear el hábito o automatismo uberador, hacer sobre el saber hacer. Este prácticamente te dice que la práctica hace al maestro. Sí, que tienen que hacer, tienen que buscar una determinada situación para que se repita muchas veces, tratando de que esta acción sea automática. Por ejemplo, el pase interno hacia el lado derecho, pase interno hacia el lado izquierdo y el control. Lo haces 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25 mil veces y se empieza a hacer un hábito del cuerpo o un hábito del jugador que ya prácticamente lo hace automático, sin pensarlo. Le dan el balón, pasa de primera y se quita el problema, ¿sí? En una persona que apenas va iniciando, tiene que voltear a ver el balón, tiene que controlarla, tiene que ver dónde está su compañero y tiene que pasar. No, aquí dice, nos habla de que cuando generamos la determinada situación para que se repita muchas veces, se crea un hábito de automatismo que hace que automáticamente el jugador, sin ver dónde está su compañero, porque él ya sabe dónde está ubicado, sin ver para dónde va el balón, da el pase de primer toque. ¿Sí? El siguiente es la alternancia horizontal específica. Este dice que alterna lo dominante de entrenamiento a entrenamiento y no entre ejercicios de la misma sección. Es el encargado de regular la relación existente entre esfuerzo y recuperación. Bueno, esto lo que nos quiere decir es que prácticamente los ejercicios de una misma sesión nos van a ayudar a regular lo que vamos a trabajar la siguiente sesión. Quiere decir, si tú estás utilizando un esfuerzo máximo el día martes, el día miércoles, vas a utilizar un esfuerzo medio para reducirlo a un esfuerzo mínimo y para el siguiente día poder trabajar un esfuerzo medio y que todo este esfuerzo que hiciste en estos 2 días no termine en una fatiga muscular. Tienes que relacionar el esfuerzo y la recuperación entre un día y entre otro. Bueno, también Víctor Frade nos habla de principios y subprincipios. Bueno, lo más importante son estos puntos que tenemos que llevar a cabo. La elección de principios y subprincipios, que es lo que vamos a trabajar. La fundamentación y la clasificación, cómo los vamos a utilizar. Las necesidades y la jerarquización, cómo se van a desarrollar. La inclusión dentro del morfociclo, en dónde los vamos a utilizar. La clasificación y el desarrollo, con qué y para qué lo vamos a utilizar. Los ejercicios vinculados a un modelo. Esto ya viene siendo prácticamente todo lo de arriba, eh, efectuados en una burbuja. Por ejemplo, tú haces todo lo de arriba, clasificas, desarrollas, ves la necesidad del equipo, ves qué es lo que tiene más, ves cómo lo vas a fundamentar, ves la elección de tus principios y tus subprincipios, lo enredas en una burbuja y los vinculas a tu modelo de juego. ¿Sí? El siguiente punto es que, bueno, son los principios de Bielsa. Los grandes principios, los subprincipios, los subprincipios y los microprincipios. Sí, bueno, para no hacer tanto sub, podemos brincarnos o podemos poner grandes principios, principios y subprincipios. O nada más grandes principios, subprincipios y subprincipios de los subprincipios. Bueno, pues es lo mismo. Bueno, dice en los puntos, dice que nos habla de líneas maestras, comportamientos, patrones generales, deseados para afrontar los distintos momentos de juego. Bueno, aquí nos habla de que tenemos que generar patrones para poder hacer lo que queremos dentro de un terreno de juego. Que estos vienen siendo los grandes principios, ¿no? Los subprincipios funcionan como conectores o articulaciones de los grandes principios. Quiere decir que si tú vas a utilizar un grande principio que viene, por ejemplo, tiro a puerta, un grande principio, tiro a puerta.
Tu subprincipio es la articulación del tiro a puerta. Puede ser la coordinación, ¿sale? Velocidad, un zigzag entre platos o entre estacas, tiro a puerta y vas colocando tu subprincipio. Y bueno, dice que al mismo tiempo necesariamente a estos subprincipios se le corresponderán un subprincipios o microprincipios, que son comportamientos complementarios a los anteriores. Bueno, el tiro igual, ¿sale? Tu ejercicio empieza en el centro del campo. Velocidad, conducción, velocidad con conducción. Ese va a ser tu microprincipio, otro subprincipio, tu subprincipio, ¿no? Ese sprint que va a realizar tu jugador con el balón controlado, ese es tu microprincipio. Tu subprincipio va a ser la coordinación entre estacas, entre conos o lo que quieras. Y tu grande principio va a ser el tiro a puerta. Bueno, dice, en suma de estos grandes y pequeños principios funcionando asociados y articulados entre sí, darán a la vida al modelo de juego, particular y singular. Bueno, esto es lo que, el modelo de juego es lo que tú quieres lograr como entrenador dentro del ejercicio que estás trabajando. El otro dice, la habilidad del entrenador consistirá en conocer las capacidades de sus futbolistas para hacerlos interactuar y sistematizar. Bueno, aquí yo creo que todo lo entendemos, ¿no? Que el entrenador tiene que tener la habilidad de usar a su equipo y a cada pieza fundamental que viene siendo su jugador para hacer funcionar al equipo y que dé buenos resultados. La jerarquización de principios. Un vaso y, bueno, grandes principios, pocos. Subprincipios, poquitos más. Subprincipios, más. Y los aleatorios vienen siendo ya trabajos específicos a una capacidad física. Bien, primero desarrollaremos los grandes principios. Luego vendrán bla, 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 seguidos los subprincipios correspondientes y luego acomodaremos bla, bla, bla. Ah, pa, pa. Bien, aspectos para tener en cuenta una periodización táctica son los principios de nuestro modelo de juego elegido. 2. Cómo se comportó el equipo en el partido pasado inmediato, quiere decir en el partido anterior, y ajustes al modelo teniendo en cuenta las características del próximo rival. Esto lo podemos ver muy bien en un equipo de Pep Guardiola o en el Real Madrid, ¿no? Que un partido lo dan pésimo, mal, mal. Entonces el entrenador tiene la capacidad de ver cómo se comportó su equipo en ese partido y decir, nos hizo falta esto, nos hizo falta el otro, aquello, etcétera, etcétera. Después ajusta ese modelo y dice, vamos contra, no sé, el Real Madrid, vamos contra el Barcelona. Bueno, vamos a ajustar porque tenemos que cubrir estas partes del juego donde nos van a atacar más, tenemos que cubrir esto, tenemos que, etcétera, etcétera, y lo van adaptando. Todo esto se tiene que adaptar en un transcurso muy corto y esa es la, la dificultad de este modelo, ¿no? Que al momento tienes que tener en cuenta todas las características y qué es lo que vas a trabajar para que se pueda realizarse de buena manera. Bueno, operar teniendo en cuenta el modelo de juego elegido, relacionando principios y momentos de juego. Vamos otra vez, la filosofía del club se va tomando muy por debajo porque todo club tiene una filosofía. No es la misma filosofía del Barcelona que del Real Madrid, no es la misma filosofía del Club Guadalajara que del Club América, y así nos podemos ir con todos los clubes, ¿no? Tienen diferentes valores, diferentes comportamientos morales, diferente cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos que ver futbolistas y sus capacidades. ¿Qué tan capaces son nuestros jugadores de hacer lo que queremos lograr, ¿no? Después tenemos que ver la formación táctica del entrenador, cómo vamos a utilizar todo eso, ¿no? Y bueno, ahí vienen varios principios, subprincipios y comportamientos, etcétera, 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 ¿no? Bueno, esto es importante, momentos del juego. Esto es un círculo que se va repitiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Empezamos con transición, ataque, defensa, o bueno, empezamos con defensa, ¿no? Que mueva al portero, estamos en defensa. Tenemos que tomar en cuenta ese momento de juego para saber cómo vamos a resolver un problema de salida defensiva. No, vamos a la transición
¿Por qué? Porque es el momento en donde tú dices, bueno, voy a salir por banda derecha. Tienes que tener en cuenta cómo vas a utilizar esa transición defensiva-ataque que te ayude a llegar a la siguiente parte del juego, que es el ataque. Vamos, llegas al ataque, defines, la quita el portero, se la pasa al jugador y tienes que resolver una transición ataque-defensiva. ¿Cómo se va a replegar tu equipo para poder cubrir los espacios que el rival va utilizando dentro del terreno de juego? Todo esto tenemos que tener en cuenta para tener un modelo de juego establecido sin que nos queden huecos, o bueno, nos van a quedar huecos todo el tiempo, pero sin que nos afecte mucho el momento del partido, porque cada partido tenemos que ir viendo qué hueco nos quedó para cubrir, que lo podamos trabajar en la siguiente semana. Bueno, ahí van la organización de distintos temas. La organización ofensiva es individual, sectorial, intersectorial y colectiva, etcétera, etcétera. La organización defensiva es individual, sectorial, intersectorial y colectiva. La transición defensiva sectorial, intersectorial y colectiva. La transición ofensiva en sectorial, intersectorial y colectiva. ¿Por qué en la transición ofensiva y defensiva no viene lo individual? Porque para una transición se ocupan dos sectores, mínimo. O sea, para una transición defensiva se ocupa la defensa y el medio campo. Para una transición ofensiva, delanteros, medio campo. Intersectorial, dos sectores. Sectorial, un sector. Colectivo, todo el equipo o todos los sectores. Delantero, medio, defensa. El portero incluye como defensa. Fraccionamiento de principios. Bueno, aquí viene explicado nada más gran principio de juego. Es un ejemplo nada más de salida de fondo, lo que podemos trabajar en un gran principio, salida de fondo. Y tenemos estos 1, 2, 3 subprincipios que podemos tomar en cuenta para hacer el ejercicio. Buscar una buena calidad de pase. Poner al equipo en varias líneas. Cambios de altura y posiciones de volantes. Después nos vamos a un subprincipio. Recibir ya girados. Recibir el balón sobre una línea. O mantener siempre el equipo ancho. Estos son los grandes principios que tenemos que utilizar, o es un ejemplo más bien del grande principio. El gran principio aquí lo estamos utilizando como un nivel organizativo. ¿Sí? El gran principio se puede acomodar conforme tú lo quieras utilizar. ¿Vale? El gran principio es un nivel, está en un nivel organizativo. Aquí, que es la salida de fondo. Lo podemos utilizar en un nivel de contragolpe. ¿Sí? Nivel organizativo, pero en lugar de salida de fondo, contragolpe rápido o posesión de balón. Y así nos podemos ir desglosando cada uno. Bueno, para la definición de objetivos semanales. Primero el modelo de juego del equipo. Luego las características del próximo rival y lo sucedido en partido pasado. Estos 3 puntos son los que tenemos que tomar en cuenta para ver qué objetivos semanales vamos a adquirir y la preparación semanal, ¿no? Atacar, este es otro ejemplo de los momentos del juego. Aquí es atacar a los espacios. Este es un ejercicio global, ¿no? Entonces, su principio es evaluar los espacios rivales. Que bueno, en este, si vas a atacar, yo aquí le cambiaría, en lugar de evaluar espacios y rivales, pondría romper líneas, ¿no? Romper líneas defensivas y ofensivas. Bueno, atacar uno contra uno y evitar la temporización, o sea, que al momento de que le den el pase, no los anticipen. Desdoblamientos y pasajes, perdón. El desdoblamiento es cuando un jugador rompe una línea defensiva con transiciones. Quiere decir, tú eres un volante derecho y la famosa pasada por detrás del lateral derecho, ¿no? Te pasa, se la das y está haciendo un desdoblamiento o un pasaje, ¿no? Buscar la igualdad, superioridad en ataque. Este es que vas a trabajar. Es un 1 contra 1.
Es un enfrentamiento de uno contra uno. Estos son los objetivos, y este, que vas a utilizar, o tu objetivo de por qué estás utilizando este ejercicio. Bueno, el morfociclo en patrón semanal está dividido en qué tanto vas a trabajar dentro de ese día. El domingo, partido oficial, muy alto, ¿no? Descanso, muy bajo. Recuperación activa, bajito. Subdinámica de tensión, medio. Una interacción media, ¿no? Subdinámica de duración, a mayor fracción de juego, ¿no? La subdinámica de tensión es fracción intermedia de juego. La subdinámica de duración es gran fracción de juego o dinámicas completas, vaya, ¿no? Un rondo o un interés cuadras. Y la subdinámica de velocidad, pequeña fracción de juego. Estas son enfrentamientos de 2 contra 2, de 2 contra 1, etcétera, etcétera. El sábado, conceptual, predisposición. Esto quiere decir que un día antes lo vas a utilizar para trabajar tus salidas, tu repliegue, tu juego táctico, tus jugadas fabricadas, tus tiros de esquina, los penales, etcétera, y vas a conceptualizar al jugador contra quién va a jugar y cómo es que tiene que jugar, y después el partido oficial. Y volvemos a iniciar en domingo con el partido, analizándolo para recuperar el martes y seguir trabajando la semana. Bueno, aquí es un ejemplo de partido. El día del partido significa el ápice, pero también el inicio de la preparación semanal. La competición es un indicador muy importante porque es presencial que permite analizar lo que debe desarrollarse en el proceso de jugar que se pretende alcanzar. Ya lo expliqué. El entrenamiento jamás se disocia de la competición, ya que tan relevante es la dinámica de entrenar como la propia dinámica de competir. Bueno, aquí dice algo muy importante, que el entrenamiento jamás se disocia de la competición. Quiere decir que el entrenamiento jamás se separa de la competición. Jamás se dice, no, la competición es una y el entrenamiento es otro. No, el entrenamiento y la competición tienen que ser uno mismo para que la dinámica de cómo entrenas sea la misma dinámica de cómo compites. La recuperación pasiva el lunes, o sea, playita, alberca, etcétera, ¿no? Cero alcohol. La subdinámica de recuperación activa. Tensión, poca, ¿no? Duración, poca, y velocidad, poca. Desgaste emocional, poco. Poco. Aquí vemos los puntitos. Bien, en lo físico. En lo físico es la subdinámica de la recuperación activa el martes. Una dinámica baja, entrenamiento discontinuo, pausas largas, recuperación, ¿no? Lo táctico, se trabaja basándose en el partido anterior, como ya les expliqué, ¿sale? Que se tiene que reforzar y que no. En lo psicológico, ejercicios simples donde no tenga tensión ni desgaste emocional, ¿sí? Podemos utilizar un desmarque sin rival, etc. Principios. Se trabajan grandes principios, los más importantes del modelo de juego. Se pueden trabajar subprincipios y subprincipios. Debemos fijarlos en el desgaste emocional y conceptos simples. Ejercicios. Deben ser de baja duración e intensidad, donde trabajemos nuestros principios de una complejidad baja, tensión baja y velocidad baja. Bueno, esto no lo tengo que explicar, pero igual los ejercicios tienen que ser lentos, que si es un torito lento, en forma de juego, cascarear, etc. Tiempo de duración y pausas, entre 1 minuto y 2 de duración, y una pausa que oscila entre los 6 y 7 minutos de pausa. La pausa es activa, estirando, caminando, golpeando balón, etc. La subdinámica, bueno, esto es un ejercicio de 8, de 7 más el arquero contra 3 atracantes, ¿no? El miércoles vamos a ver la subdinámica de tensión. Tensión, muchísima, ¿no? 3 más de tensión, duración muy poca y velocidad más o menos. Desgaste emocional también, ahí regulado. En lo físico, el miércoles, ejercicios de tensión elevada, espacios muy reducidos, ejercicios intermitentes, intensos y cortos. El día más intenso y discontinuo de la semana. Quiere decir que tú vas a trabajar ejercicios muy intensos, de corta duración, 30 segundos, rápido, descansamos y volvemos a trabajar rápido, volvemos a descansar, ¿no?
En lo táctico, ejercicios donde se trabajan los subprincipios de juego a nivel sectorial e intersectorial. Aquí vas a trabajar por sectores, paredes, cambios de juego, laterales, despliegues, retrocesos, etc. En lo psicológico, debido a que los jugadores no están todavía recuperados, se busca una exigencia en esta área baja. Quiere decir que lo vas a hacer sin meterle una tensión extra al jugador. Principios, subprincipios y subprincipios, sectorial e intersectorial. Ejercicios, bla, bla, deben ser muy, como les expliqué, muy intensos, pero muy discontinuos, ¿no? O sea, muy pausados. Mucha intensidad de trabajo, pero muy poco tiempo y un gran descanso, ¿no? Va el tiempo y la duración, deben ser discontinuos y recuperación completa, ¿no? Ejercicios de 3 minutos y pausas de 3 minutos. Los ejercicios suelen durar entre 2 y 4 minutos y las pausas entre 3 y 4 minutos. Aquí el ejemplo, 2 contra 2, más el 2 apoyos por fuera, ¿no? Muy sencillo. Ejemplo 2, 5 contra 5 más arquero. Esto es como un interescuadras pequeño. 6 contra 3, bla, bla, bla. Esto es aquí, bueno, se los explico. Aquí estos 6 están contra estos 3. Estos 6 tienen que tratar de pasar el balón a los blancos sin que estos 3 de aquí lo intercepten. Si lo interceptan, los rojos se meten a recuperar el balón de este lado con los blancos y los azules se quedan aquí descansando. 3 rojos aquí, 3 rojos acá. El jueves, subdinámica de duración. Tensión alta, duración mucha, velocidad muy poco y aquí el desgaste emocional es muy alto. En lo físico, el ser el día más alejado de la competencia se trabajará de forma similar al partido. Grandes espacios con mayor duración de tiempo y con mayor número de jugadores. En lo táctico, se trabajan los grandes principios de juego y los subprincipios en situación muy parecida a la real de juego. En lo psicológico, el nivel de concentración es el más alto de la semana debido a la complejidad de las tareas y es donde habrá mayor desgaste y sumado que la duración también será la mayor. Por ende, el día que deberán estar más alejados de la competición. Este día casi nunca se da en una temporada completa, ya como tal en fase de competencia. ¿Sí? ¿Por qué? En la liga bueno, mexicana, vaya, ¿no? Para que no irnos tan lejos. Liga mexicana, cada fin de semana, partido, pum, 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 pum. Esto, lo psicológico, se da fácil. ¿Por qué? Porque tienes tu cronograma fijo, el día que te toca, si acaso 2, 3 equipos que juegan la Conca Champions, que se van a un torneito X, si acaso cuando hay fecha FIFA, que juega la selección, etc. En una liga española, en Inglaterra, la más pesada para mí, de mi punto de vista. En Inglaterra, este día casi nunca se da. ¿Por qué? Porque imagínense, tienen partido domingo, tienen juego de copa el miércoles y tienen juego de otra copa, porque en Inglaterra son 3 copas, el viernes y luego vuelven a tener partido el domingo. O sea, ahí el cronograma es muy jetreado, 2, 3 partidos por semana. Luego si el equipo va a la Champions, que si va a la Euro, que si hay fecha FIFA, que si no hay fecha FIFA, que se van los jugadores con su selección. Todo esto pues, tienes que verlo y plasmarlo en tu planeación, en tu periodización. Por eso este día no se da mucho en competiciones de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque los días específicos no te dan como para meter este día. O sea, la subdinámica de duración no puede integrarse. Sí se puede integrar siempre y cuando los partidos o los días de competencia que tengas sean muy separados o muy distantes, ¿no? Porque si son muy cortos los tiempos que tienes para recuperar a tu atleta y para trabajarlo de un partido anterior, pues la subdinámica de duración prácticamente deja de existir, ¿no? Bueno, principios que se utilizan aquí, grandes principios, varios subprincipios juntos, sectoriales o intersectoriales. Ejemplo de ejercicio, se busca trabajar, bueno, es un partido, un interescuadras, prácticamente lo que el ejercicio que nos recomiendan aquí. El tiempo de duración y pausa, 8 a 12 minutos y las pausas oscilan entre 4 y 5 minutos.
Aquí está el 10 contra 10, contra 4 arqueros. Yo le tendría una variante y en lugar de ponerle completo el espacio, lo haría con menos jugadores, con la misma cantidad de porteros, dividiendo en dos canchas. ¿Para qué? Para que el jugador tenga la certeza de tocar más el balón. Porque al final de cuentas, si vamos a trabajar la intensidad para la posesión de balón, no es necesario que agarremos todo el campo de juego. Ejemplo 2, el 11 contra 11, la zona. Se me hace muy inapropiado porque es muy, ¿cómo se puede decir? Imaginativo. O sea, porque esto no sucede en un terreno de juego nunca. Porque tu jugador no va a decir, esta es mi zona y aquí me voy a quedar. Y se va a quedar parado. Y de aquí no me voy a mover hasta que no me llegue el balón. Nunca va a suceder. ¿Sale? Entonces lo que tenemos que ver nosotros o los ejercicios, adaptarlos a cómo es nuestro jugador. Si nuestro jugador se estresa por no tener el balón, lo invitas a que vaya por el balón, a que la pida, que se la dé, que encare, etcétera, ¿no? Pero esto casi nunca se da. Nunca trabajas por zona. O sea, el portero sí trabaja por zona. Que tu portero sí trabaje por una zona. Pero que tus demás jugadores, si tu defensiva va a jugar a la línea, por decirlo así, o sea, que va a intentar que queden fuera del lugar del delantero, puede trabajarlo por zona, pero mientras no. El viernes, subdinámica de velocidad. Sí, bueno, aquí la tensión es alta o media, la duración es muy poca duración y muchísima velocidad. El desgaste emocional es muy poco también. Aquí son 2 días antes del próximo partido. En lo físico, ir preparando la recuperación para el encuentro siguiente. Es una compensación del ejercicio anterior, ya lo expliqué. Es la compensación de los ejercicios para tener una mayor velocidad, o sea que tu cuerpo se recupere del trabajo o la exigencia que tuvo anteriormente, ¿no? En lo táctico, los principios de juego a nivel sectorial e intersectorial, sin o con poca oposición. En lo psicológico, niveles de concentración inferiores al día anterior, se reducen los niveles de complejidad. Ejemplo, ataque sin oposición o con leve oposición. Bueno, esto es como el ejemplo del tiro, ¿no? Que les di en lugar de rival, pallitas, ¿no? O estacas, perdón. 2 contra un portero, 1 contra 1. Trabaja el sector intermedio del campo de delanteros con 2 extremos y un delantero centro. Uno de los volantes se apoya con el delantero centro. Bueno, aquí prácticamente es una pared con tiro, ¿no? Se la dan, el delantero se la da al volante, se la regresa, la manda al volante izquierdo y el volante izquierdo la centra nada más. Bueno, el sábado, subdinámica de predisposición a la competición. Tensión, entre baja y mucha, ¿no? Duración, muy poca. Velocidad, entre igual, ¿no? Y desgaste emocional, pues poco y mucho. Lo físico, preactivación del partido del día siguiente. Se trata de hacer acordar a los jugadores de lo trabajado durante la semana, pero sin oposición o con poca oposición y una baja intensidad. Ejercicios con alto nivel de concentración, pero con ejercicios de baja complejidad. Estos ejercicios son ejercicios que tú los pones para que piensen cómo tienen que hacer o cómo va, o la toma de decisión sin oposición. O sea, ejercicios complejos de toma de decisiones, pero con muy poca oposición para que puedan realizar el ejercicio de manera correcta y aumentar la confianza en el jugador, ¿no? ¿Verdad? Se trabajará automatismos dinámicos del equipo. En los automatismos, recordemos que son ejercicios que hacemos para que el futbolista lo haga de manera automática, ¿no? Sin pensar. Bla, bla, bla. En lo psicológico, concentración muy alta, pero con volúmenes muy bajos, logrando una densidad en la concentración. Principios, subprincipios intersectoriales y colectivos. Ejemplo de ejercicio, ejercicios de finalización, de tiro, de recordación. Esto es de dónde está por la pelota y de pelota parada, etcétera. 4 contra 1 más un apoyo, ¿no?
Ejemplo 2, 11 contra 11 en organización defensiva y pelota parada. Bueno, esto es una jugada prefabricada, ya sea tiro de esquina o tiro libre directo, indirecto, penalti, etcétera. Y esto es un ejemplo de morfociclo con la otra distribución de partidos, como les decía, ¿no? Que si el domingo tienes partido, el lunes descansas. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo descansas porque el siguiente domingo, o sea, el mismo domingo es partido, ¿no? Este domingo no tienes partido, o sea, este es 1, 2, 3, 4. Bueno, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días de descanso, ¿no? 8. O sea, este domingo no tienes partido. Te brincas hasta el día 8, que es este. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otra vez el partido. O sea, esto es, empieza domingo, termina en domingo y la siguiente empieza el mismo domingo que terminó pasado y termina en el domingo que viene. Ojalá y me esté dando a entender. Si no, ahorita lo vemos. Bueno, y este es un ejemplo de un morfociclo, ¿no? De cómo desarrollan un morfociclo. Aquí vemos el día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y bueno, el objetivo del lunes, del martes, del miércoles, en la sectorización, bla, 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 propósito táctico estratégico, la preparación física. Este se divide porque arriba viene escrito y abajo viene ilustrativo, ¿no? Bueno, en esta presentación es todo. Bien, de mi parte, pues sería todo en este momento. Y bueno, más adelante voy a mostrarles una planificación o una periodización desde una planificación escrita, una planificación gráfica y una planificación ilustrativa en manera de exposición para que sea más comprensible. Entonces ahorita queda cubierto la presentación de qué es un morfociclo por parte de Víctor Frade y bueno, por la presentación elaborada del profesor Fernando Latorre Ochoa. Y bueno, me despido. Mi nombre es Kevin Flores, soy licenciado en Cultura Física y Deportes y capacitado en ENDIT o, bueno, entrenadores, dirección técnica por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Hasta luego.